Allegri elogia a Pervis. La noche en San Siro dejó una escena que todavía retumba en el fútbol italiano. El Milan venció 1-0 al Inter en el derbi della Madonnina y el nombre que quedó grabado en la memoria del estadio fue el de Pervis Estupiñán. El ecuatoriano apareció en el momento justo, cuando el partido reclamaba un protagonista capaz de cambiar la historia con un solo gesto. El duelo entre Milan e Inter siempre arrastra tensión, orgullo y una rivalidad que atraviesa generaciones. Pero esta vez el foco terminó sobre un jugador que llegó al encuentro con cuestionamientos recientes. Pervis Estupiñán sabía que cada movimiento suyo estaba bajo la lupa. En un partido así, cualquier error se paga caro y cualquier acierto puede cambiar percepciones. Durante semanas se había hablado del carril izquierdo del Milan como un espacio en disputa. La competencia con Davide Bartesaghi mantenía la discusión abierta dentro del equipo. Ninguno tenía asegurado el puesto. El tramo final de la temporada prometía una pelea intensa por la titularidad y cada actuación comenzaba a tener un peso enorme. En ese escenario también aparecía la figura del entrenador Massimiliano Allegri. El técnico había lanzado observaciones críticas en el pasado sobre el rendimiento del ecuatoriano. No eran ataques directos, pero sí mensajes que dejaban claro que esperaba más. El lateral entendía que debía responder en la cancha. El derbi della Madonnina siempre pone a prueba el carácter de los futbolistas. No es un partido más dentro del calendario italiano. Es una batalla emocional, una cita que puede marcar carreras. Pervis lo sabía, y desde los primeros minutos se mostró concentrado, firme en defensa y atento a cada espacio que el juego pudiera ofrecer. El encuentro avanzaba con intensidad y con un Milan que buscaba imponer orden frente a un Inter peligroso. Cada pelota disputada se convertía en una pequeña batalla. El público en San Siro seguía cada movimiento con el corazón acelerado. Era uno de esos partidos que se sienten tensos incluso antes de que llegue el gol. Y entonces llegó el minuto 35. Un momento que cambiaría el rumbo del partido y también la conversación alrededor del ecuatoriano. Pervis Estupiñán apareció en ataque con decisión. Se proyectó desde su sector izquierdo y encontró el espacio necesario para dejar su firma en el marcador. El disparo terminó rompiendo el equilibrio del partido. El balón terminó dentro del arco y San Siro explotó. El Milan se ponía en ventaja en el derbi della Madonnina y el protagonista era el lateral ecuatoriano. No fue un gol cualquiera. Fue el único tanto de la noche y el que terminaría definiendo el clásico. Con ese gol, Pervis Estupiñán entró en la historia del fútbol ecuatoriano. Ningún jugador de Ecuador había marcado antes en el Clásico de Milán. Un registro que convierte su tanto en un momento especial dentro de la memoria del derbi della Madonnina. El partido continuó con la tensión propia de un clásico que se mantiene abierto hasta el final. El Inter buscó reaccionar, empujó y trató de encontrar espacios para empatar. Pero el Milan sostuvo el resultado con disciplina colectiva y con una defensa que respondió en los momentos más exigentes. En ese trabajo defensivo, también apareció la figura de Estupiñán. No solo marcó el gol del partido, también cumplió con solidez en su sector. Cerró espacios, siguió a sus rivales y mostró esa mezcla de energía y concentración que el equipo necesitaba para resistir la presión final. El Milan terminó llevándose el triunfo por 1-0 y la celebración se extendió en San Siro. Ganar el derbi della Madonnina siempre tiene un sabor particular. Es una victoria que trasciende la tabla y que golpea directo en el orgullo del rival. Después del partido llegó el momento de escuchar al entrenador. Massimiliano Allegri habló sobre el encuentro y también sobre el rendimiento del ecuatoriano. Sus palabras reflejaron una valoración clara sobre el trabajo del lateral dentro del equipo. El técnico rosonero explicó que Estupiñán estaba haciendo bien las cosas desde hace tiempo. Destacó su actitud dentro del grupo y su manera de responder cada vez que el equipo lo necesita. No fue un elogio casual. Fue un reconocimiento directo al esfuerzo del jugador. Massimiliano Allegri también subrayó un rasgo que considera fundamental en su plantel. Según el entrenador, Estupiñán es un futbolista serio y profesional. Un jugador que responde cuando lo llaman y que se mantiene comprometido con el trabajo colectivo del Milan. El entrenador también dejó una frase que resume la noche del ecuatoriano. Señaló que el gol fue una recompensa al trabajo que el jugador ha venido realizando dentro del equipo. Un mensaje que refleja cómo el técnico interpreta el esfuerzo acumulado durante la temporada. Esa declaración tiene un peso especial si se recuerda que anteriormente habían existido críticas. El fútbol suele cambiar discursos con rapidez. Y en el derbi della Madonnina, el ecuatoriano encontró una respuesta contundente dentro del campo. El lateral no solo aportó en ataque. Durante todo el partido se lo vio atento a su zona defensiva.
Su rendimiento ofreció equilibrio al Milan y permitió que el equipo mantuviera control en varios momentos del encuentro. Ese equilibrio fue clave para sostener el resultado frente a un Inter que presionó hasta el final. El clásico exigía concentración total y el Milan respondió con una actuación colectiva sólida. Estupiñán fue una pieza importante dentro de ese funcionamiento. La victoria dejó buenas sensaciones en el entorno rosonero. Ganar el derbi de la Madonina siempre alimenta la confianza del grupo y refuerza la ilusión de la afición. El equipo mostró firmeza en uno de los partidos más importantes del calendario. Dentro de ese contexto vuelve a aparecer el debate por el carril izquierdo. La competencia con Davide Bartesaghi sigue presente dentro del Milan. El puesto no está garantizado para nadie y el entrenador deberá analizar cada detalle en lo que queda de temporada. La actuación de Estupiñán en el clásico agrega un nuevo elemento a esa discusión. Marcar el gol decisivo en el derbi de la Madonina no es un dato menor. Es una actuación que inevitablemente influye en las decisiones del cuerpo técnico. Massimiliano Allegri ahora tendrá que evaluar con atención quién ocupará ese lugar en los próximos partidos. La competencia interna puede convertirse en un estímulo para ambos jugadores. El rendimiento en la cancha será el argumento principal. Para Estupiñán, la noche en San Siro representa una señal poderosa. No solo por el gol histórico para Ecuador, sino también por el reconocimiento público de su entrenador. El lateral respondió cuando el partido exigía carácter. El tramo final de la temporada promete desafíos intensos para el Milan. Cada partido puede marcar diferencias en la pelea deportiva. Y en ese camino, el carril izquierdo seguirá siendo un punto de observación dentro del equipo. La pregunta que empieza a instalarse después del derbi de la Madonina es inevitable. Tras su gol decisivo ante el Inter, ¿tendrá Pervis Estupiñán más minutos en el Milan? El ecuatoriano ya dio su respuesta en la cancha. Ahora el tiempo dirá cómo continúa esta historia. Lo cierto es que el gol en el derbi de la Madonina no fue un episodio aislado dentro del partido. Representó el momento exacto en el que el esfuerzo acumulado del ecuatoriano encontró su premio. Durante semanas había trabajado en silencio dentro del grupo. Y esa constancia terminó apareciendo en el instante más grande. Massimiliano Allegri sabe que estos partidos suelen revelar el carácter real de los jugadores. El clásico contra el Inter no permite esconderse. Cada acción se vive con intensidad y cada error queda expuesto. Estupiñán, lejos de sentirse presionado, asumió el reto y respondió con personalidad. Para el entorno rosonero, también fue una noche que refuerza la confianza en el plantel. El Milan mostró orden, compromiso y capacidad para sostener un resultado en un duelo de máxima exigencia. La actuación del ecuatoriano se convirtió en uno de los símbolos de esa respuesta colectiva. Mientras la temporada sigue avanzando, el nombre de Pervis Estupiñán comienza a escucharse con más fuerza dentro del Milan. El lateral ecuatoriano acaba de firmar una actuación que no se olvida fácilmente. Y cada vez que se recuerde este derbi de la Madonina, su gol seguirá apareciendo como la imagen central de aquella noche. Ahora el desafío será mantener ese nivel en los próximos partidos. El Milan seguirá enfrentando compromisos decisivos y cada jugador deberá demostrar su valor dentro del campo. Estupiñán ya dejó una marca importante en el clásico y su actuación obliga a mirar con atención lo que pueda venir. Porque en el fútbol, una noche como esta puede cambiar muchas cosas. Puede modificar percepciones, abrir puertas y redefinir jerarquías dentro de un equipo grande. Pervis Estupiñán lo sabe. Y después de su gol en el derbi de la Madonina, su historia con el Milan acaba de entrar en un capítulo que promete todavía más tensión y expectativas.